El mayor y más claro parteaguas bíblico en cualquier doctrina, y de hecho el más importante, que tiene consecuencias eternas y de lo cual Dios advierte categóricamente sobre el peligro de condenación, está en Juan capítulo 3, versículo 18, y dice: el que cree en Él, o sea en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, podemos decirlo una y otra vez, hasta el cansancio, pero solamente una revelación de Dios en su Santo Espíritu hará que alguien vea que cuando se refieren a Jesús no está hablándose tan solo de un hombre, sino de Dios mismo, que como dice Mateo 16, 16 al 17, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús dijo lo siguiente: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, está en nosotros decirlo, enseñarlo y tomar la Biblia y exponer los argumentos suficientes que demuestran que Jesucristo no es tan solo un hombre, sino Dios mismo encarnado. Pero créame que no está en nosotros hacerlo entender a otros cuando prevalece en ellos la voluntad de sostener lo que muchas veces le han sido enseñado y no exactamente la palabra de Dios, y no lo que creen por fe y convicción por medio del Espíritu, por medio de una relación sincera y verdadera con Dios. Por tanto, cuando el prejuicio se impone, también prevalecen la altivez, el orgullo y la soberbia. Y bien decía Salomón en uno de sus proverbios que antes de la caída viene la altivez. Entonces, por medio de una doctrina errada y antibíblica, solamente se acarrea condenación, y ante esto, la persona solamente tiene dos opciones. La primera: o se arrepiente y se abraza a Cristo como quien es, Dios mismo encarnado, y cree en su obra redentora para salvación, siendo sellado por el Santo Espíritu de Dios. O, en segundo lugar, pues tendrá que enfrentarse al juicio de Dios, siendo declarado culpable por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, como quien es Jesús realmente, el único medio y camino a la salvación eterna, tal cual vemos en Hechos 4:12. Entonces la persona, bajo este criterio, será sacado eternamente de la presencia de Dios, sin importar cuán religiosa fuera su vida en este mundo y cuánto haya dicho creer en Dios, por cuanto él rechazó a Cristo, quien es el único medio provisto por Dios mismo para salvación, siendo Jesús Dios encarnado. Y como dijo el propio Jesucristo en Mateo 13, del 13 al 15, viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo de que de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y déjeme decirle que aunque estas palabras son dirigidas en una profecía de Isaías al pueblo escogido de Dios, la realidad es que si usted las analiza detenidamente, pues pueden ser perfectamente bien aplicables a muchas de las situaciones que se viven en la actualidad. Entonces, hay más que suficientes argumentos bíblicos para demostrar que Jesucristo es completamente hombre y completamente Dios, y que su sacrificio en la cruz es suficiente para pagar por los pecados de toda la humanidad, haciéndose efectivo exclusivamente en todos los que creen en Cristo como Señor y Salvador, como dice Juan 3, 16 al 18, y que tan solo alguien en el cual estuviese únicamente la condición de hombre no podría pagar por los pecados de otros, sino que en Jesús moraba toda la plenitud de la deidad, que no dejó de ser Dios y que solamente Dios encarnado, entregado en una cruz, podría acabar con el pecado. Y todo esto está ampliamente respaldado por varios pasajes bíblicos y se puede enseñar con total veracidad y sin dar lugar a dudas, a partir de muchísimos textos que son claves para ello. Mire, en primer lugar, Jesús como Dios. Juan 1:1 y 14. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este pasaje muestra que Jesús, el verbo, es Dios y que se hizo hombre. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí se afirma que Jesús es completamente Dios, incluso en su forma humana. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este texto resalta la naturaleza divina de Cristo y su papel redentor. En segundo lugar, Jesús como hombre. Filipenses 2, 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje describe claramente cómo Jesús, siendo Dios mismo, asumió plenamente la humanidad,
Y Hebreos 2, 14 al 17 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Esto afirma que Jesús asumió la humanidad para poder redimirnos. En tercer lugar, la necesidad de que fuera Dios mismo quien se entregara a morir en la cruz. Isaías 53, 5 al 6, una profecía mesiánica. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aunque Jesús es el siervo sufriente, solo Dios mismo podía cargar con los pecados del mundo. Vea Salmos 49, 7 y 8, donde se afirma que ningún hombre puede redimir a otro hombre por completo. En 2 Corintios 5, 19 nos dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y esto afirma que Dios actuó en Cristo para llevar a cabo la redención. Hebreos 10 del 10 al 14 nos dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, la perfección del sacrificio de Jesús se debe a su naturaleza divina. Eso no se puede apartar de Jesús, siendo Dios mismo y siendo hombre. Querer reducir a Jesús a un simple hombre bajo una perspectiva limitada de un maestro moral, un profeta más o una víctima inocente es ignorar la verdad central que la Biblia proclama. Jesús es Dios encarnado. Toda la Escritura testifica acerca de él, como dice el propio Jesús en Juan 5:39, y quiero citar: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Las Escrituras no han sido dadas para dar testimonio tan solo de un hombre, sino de Dios mismo. En cuarto lugar, la identidad divina de Jesús. La Biblia representa claramente y consistentemente a Jesús como el Hijo de Dios y Dios mismo, quien asumió carne para llevar a cabo la obra de redención. Jesús es el Hijo eterno de Dios, Juan 1 del 1 al 3 y 14. Jesús no es una criatura más, es el eterno creador que tomó forma humana. Jesús es el único mediador del pacto y el único salvador, tal cual dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Solo Dios puede salvar, y esa salvación vino a través de Jesucristo, porque Jesús tiene esa autoridad divina sobre la muerte y el pecado. Colosenses 2, 13 al 15 nos dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Solo Dios puede vencer a la muerte, el pecado y las fuerzas del mal. Jesús es el cumplimiento de toda la Escritura. Lucas 24:27 dice claramente: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían, o sea, de Jesucristo. Absolutamente toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, señala a Jesús como el centro de la historia de la redención. En quinto lugar, el sacrificio perfecto. Dios muriendo en la cruz, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es único, porque solamente un ser que tomara forma humana, en el cual morara toda la plenitud de la deidad, podía pagar el precio del pecado y derrotar el poder de la muerte. Jesús es el Cordero de Dios, santo, perfecto, Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como el sacrificio perfecto, su muerte no fue tan solo la de un inocente, sino la de Dios mismo en carne. Jesús satisface la justicia de Dios, Romanos 3, 25 y 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios mismo en Cristo pagó el precio que ningún ser humano podría pagar. Jesús es victorioso sobre la muerte. 1 Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Dios encarnado podría vencer al poder de la muerte. Número 6. El error de verlo como solamente un hombre. Jesús no puede ser reducido a un simple maestro, profeta o ejemplo moral, porque la Escritura es clara cuando dice categóricamente: Él es Dios encarnado.
Este error era muy común incluso en el tiempo de Jesús y él mismo corrigió estas percepciones. Jesús no es tan solo un profeta. En Mateo 16, 13 al 17, ya estuvimos hablando un poquito de esto. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es? Y aunque algunos lo identificaban como un profeta, Pedro declara categóricamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, Jesús declara su divinidad. En Juan 8:58 Jesús dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Usando el nombre divino, yo soy. Jesús afirma ser Dios eterno. Por tanto, la adoración a Jesús confirma su divinidad. Y en múltiples ocasiones Jesús es adorado. Por ejemplo, en Mateo 28, 9 y 17. Y nunca lo rechaza, lo cual sería blasfemia si no fuera Dios. Entonces, ver a Jesús como solamente un hombre o un buen maestro es un error que ignora la revelación completa de las Escrituras. Jesús es Dios hecho carne, Juan 1:14, y en 1 Timoteo 3:16 se nos revela lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿En quién? En Jesús, en nadie más, no hay otro. Fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesucristo es el único capaz de redimirnos de nuestros pecados, vencer el mal y reconciliarnos con Dios. Toda la Biblia, totalmente, completamente, enteramente, desde el principio hasta el fin, testifica de su divinidad y de su obra redentora. Su muerte en la cruz no fue simplemente el acto heroico de un hombre inocente, no, señores, sino el sacrificio de Dios mismo para nuestra salvación. Jesús se encarnó en un cuerpo de hombre para representarnos y morir en nuestro lugar, y tiene que ser Dios para que su sacrificio tenga valor eterno y pudiera satisfacer la justicia divina en su totalidad. Y tenga usted por total certeza que la naturaleza única en Cristo como Dios y hombre es la base de nuestra salvación eterna por medio de su obra redentora. Mis amados, paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos ustedes y que el Señor le bendiga.